El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Bienvenidos a esta nueva emisión del Subsuelo de la Patria. Soy Manuel Valenti, estoy junto a Nicolás Canosa. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, muy bien. Bueno, el tema que elegimos hoy para tratar un tema de agenda internacional. Vamos a hablar de la interna en Estados Unidos por la aprobación del presupuesto, también del conflicto en Siria. Cristina hablando al respecto en la ONU hace un par de semanas, que tuvo un par de declaraciones muy interesantes. Y para hablar del tema estamos junto a Tomás Richard, responsable del Frente Internacional del Peronismo Militante. ¿Cómo estás, Tommy? Bien, gracias por invitarme, un gusto estar acá. No, gracias a vos por venir. Antes de arrancar el debate, vamos a ir a las primeras imágenes sobre la aprobación del presupuesto en Estados Unidos. The House of Representatives refused to fund the government unless we defunded or dismantled the Affordable Care Act. They've shut down the government over an ideological crusade to deny affordable health insurance to millions of Americans. And you may think I'm exaggerating, but just the other day, one Tea Party Republican called the idea of a shutdown wonderful. Another said that a shutdown is exactly what we want. Well, they got exactly what they want. Now they're trying to figure out how to get out of it. The humor in the situation. The teabaggers are still insisting on defunding Obamacare or they will blow the whole place up. What? Why are we even asking them again? It's like saying to someone, put your baby back on the phone. I want the names of the idiots who elected these people. Oh, wait. Oh, it was us? Never mind. Apparently the reason this is happening is because the Republicans want to stop the president's health care program and the Democrats won't vote on a bill that includes any kind of... I am glad the government is shut down. Think about it. For the first time in years, it's safe to talk on the phone and send emails without anybody listening in. This is fantastic. You can talk to whoever you want.
We're very happy that you're here this morning. We've got a lot of really fine volunteer doctors, dentists, eye specialists. You drove 200 miles to get here? Yes, sir. And slept in this parking lot for 7 or more hours? Yes, sir. Just to have this done? Yes. 8, 379, 380. I just hate to ask. I've worked all my life. I hate to ask. There is no shame in seeking health care. No, you're right. You know, it really, I am sad that we are the wealthiest nation in the world and we don't take care of our own. Who's going to pay for if he goes into a coma, for example? Who pays for that? In a society that you accept welfareism and socialism, he expects the government to take care of it. What do you want? That's what freedom is all about, taking your own risk. This whole idea that you have to prepare and take care of everybody. But Congressman, are you saying the society should just let him die? No. The only thing that is keeping the government shut down, the only thing preventing people from going back to work and basic research starting back up and farmers and small business owners getting their loans, the only thing that's preventing all that from happening right now, today, in the next 5 minutes, is that Speaker John Boehner won't even let the bill get a yes or no vote because he doesn't want to anger the extremists in his party. Madam President, I intend to speak in opposition to Obamacare. I intend to speak in support of defunding Obamacare until I am no longer able to stand. They don't believe in government. They're anti-government ideologues who are, it's the Tea Party shutdown of government. Que desencadena un nuevo conflicto en Estados Unidos, pero antes de empezar a analizar este momento, queremos preguntarte cómo se componen las fuerzas gubernamentales en Estados Unidos, qué factores influyen ahí. Claro, ahora el Obamacare desencadena como vos decís, el shutdown, principalmente impulsado por el Tea Party, que es un grupo republicano, no es la totalidad del Partido Republicano, pero desde el 2010 hasta hoy han venido ganando poder. Ellos básicamente están identificados con la cultura protestante capitalista más profunda. Veíamos ahí a Ron Paul hablando, que es uno de los mascarones de prueba del Tea Party. Ellos están ligados a los intereses del complejo industrial militar y de los grandes laboratorios. Bueno, digamos, son una fracción muy radicalizada ideológicamente dentro del Partido Republicano. Esos son los que hoy impulsan al Partido Republicano. Como decía Obama en las imágenes, dice el jefe de la bancada, no quiere decirle a sus congresales más radicales que no. Ellos están motorizando ese parate en el gobierno que incluso los puede llevar a declarar el default esta semana si no se ponen de acuerdo. Y bueno, del otro lado está Obama, digamos, un poco arbitrando también el Partido Demócrata, que tiene su interna, pero que en esto está más cohesionado y además está tratando de sostener una de las pocas banderas que le quedan a Obama desde su llegada, porque prometió esto, la reforma de salud, cerrar Guantánamo, sacar a las tropas de Medio Oriente. Es la única que le queda para cumplir o para no cumplir, es esta. Y bueno, eso es lo que los tiene ahí. Aparece como una disputa ideológica, pero hay intereses, hay muy fuertes intereses contrapuestos sobre qué destino darle a los Estados Unidos en este nuevo mapa global que se viene planteando.
Hablabas del mapa global, digo, ¿en qué afecta la economía mundial? Digo, en la Argentina se está discutiendo el presupuesto 2014 y no están hablando en todo el mundo de si se aprueba o no el presupuesto en Argentina, más allá de que somos una economía emergente. ¿Por qué afecta tanto a la economía mundial si se aprueba o no el presupuesto en Estados Unidos? Claro, nosotros en la Argentina se puede gobernar sin presupuesto. Los Estados Unidos por ley no pueden. Hay hacer determinados gastos corrientes, no nada extraordinario, pero si las partidas del presupuesto no se asignan, si vos desembolsás ese dinero, estás cometiendo un delito. Esa es la ley de los Estados Unidos. Entonces necesitan sí o sí que se apruebe. Y por otro lado, digamos, cuando nosotros hablamos de default suena al nuestro default, pero no, esto es referido a la deuda interna de los Estados Unidos, no digamos, el Estado para con sus proveedores, por decirlo a grandes rasgos. De todos modos, como es la primera economía del mundo, imagínate que vos dejás de pagar adentro de tu país, repercute inmediatamente en la bolsa, en el dólar, que es la moneda fuerte del mundo, y eso es lo que Obama dijo que sería como una bomba nuclear financiera. Bueno, de alguna manera, ¿por qué crees que el Tea Party, estos sectores más conservadores, están en contra de que se apruebe este presupuesto? ¿Qué intereses están en juego acá? ¿O por dónde crees que pasa a vos este nudo? Sí, bueno, un poco está en las características fundacionales del Tea Party. Ron Paul era el que estaba hablando y decía, ellos no creen en el estado de bienestar, es casi el socialismo para ellos. Eso es, digamos, la punta ideológica, cultural, pero después hay como te digo, el Tea Party está financiado por los grandes laboratorios estadounidenses. Imagínate lo que le puede hacer un plan de salud pública universal a esos intereses. Es económico, es todo un conglomerado social, cultural, político y económico que está interesado, bueno, y en dominar la escena nacional, ¿no? ¿Y cómo crees que se ve hacia el mundo? Digo, que se vea quebrada así la política norteamericana. Digo, es histórico lo de los demócratas republicanos, pero siempre hay como un proyecto nacional que apoyan todos más o menos con internas, pero que sea tan abierto. ¿Vos crees que un poco la caída de Goliat? Sí, hay un nuevo escenario que se viene dando, que lo vimos muy claramente el último mes y medio a raíz de lo de Siria. Estamos pasando de un mundo unipolar, donde los Estados Unidos decidían invadir un país o aislar a un país y no necesitaban de nadie, a un mundo multipolar. Entonces, donde, digamos, hay otras potencias que emergen que pueden hacer contrapeso. Y esta discusión a nivel interno es sobre qué actitud frente al mundo tomar, es decir, si nos resignamos a la multipolaridad, como digo, los Estados Unidos, ¿no? O si pretenden seguir encarando por el viejo imperialismo que conocemos tan bien, si dejamos que el dólar pase a ser una moneda más entre tantas en el mundo, o la sostenemos, y bueno, etcétera. Digamos, creo que lo que están discutiendo es cuál es su papel en el nuevo mundo que se viene. Bueno, antes de seguir con el debate, creo que esto está íntimamente relacionado con el conflicto en Siria, no tiene una unión muy clara, pero antes de entrar en eso vamos a ir a ver las próximas imágenes de los informes que prepararon. You know, I've been in public speaking for 60 years, and what I'm about to say this afternoon
may be about the most important topic, the most serious topic, and the most alarming topic that I have ever talked about in those whole 60 years. Important understanding the truth about 9/11 is as perhaps our best available means of forestalling that terrible possibility. Now, I'm the third person, I think, to remind you of what Brzezinski warned Congress about last February, that an attack on Iran would lead to a spreading and deepening quagmire, and that it would very probably be preceded by, and these are his words, a terrorist act in the United States blamed on Iran. And I emphasize what I'm about to say. The final destination on this downhill track is likely to be a head-on conflict with Iran and with much of the world of Islam at large. A plausible scenario for a military collision with Iran involves Iraqi failure to meet the benchmarks, followed by accusations of Iranian responsibility for the failure, then by some provocation in Iraq, or a terrorist act in the United States blamed on Iran, culminating in a quote-unquote defensive U.S. military action against Iran. El gobierno de Estados Unidos avanza con el objetivo de proporcionar armas a la oposición siria. Esta es una información confirmada por el portavoz de la Casa Blanca, Jake Garner. No voy a catalogar o detallar toda la ayuda que estamos ofreciendo a la oposición siria, pero hemos estado proporcionando asistencia a la oposición y al Consejo Militar Sirio y lo vamos a seguir haciendo. El presidente lo dejó en claro no hace mucho tiempo. Él se ha comprometido a que el aumento sea gradual y cuando sea necesario, debido a las circunstancias en las que nos encontramos y debido a la necesidad de que la oposición se fortalezca y se unifique aún más. Bueno, más adelante estaremos haciendo entrevista a Pucho Brandoni, candidato a concejal por Lanús, por el Frente para la Victoria. Y hoy se estuvo celebrando una actividad en el Club 1 de Mayo, Mujeres 10 años al frente, donde Andrea Solano estuvo haciendo entrevistas a Alicia Sánchez, Karina Nazábal y a Natalia Gradaschi. Bueno, ahora vamos a ir un poco charlando sobre Siria, el conflicto internacional, pero esto salió a la escena internacional hace menos de un mes y medio. ¿Y qué estaba pasando antes en Siria para que esto suceda? ¿Y por qué tomó trascendencia internacional también a partir del 20 de agosto cuando se lanzaron las armas químicas? Bueno, el conflicto es largo, pero aparecieron las primaveras árabes que fueron cargándose a los diferentes gobiernos. Cayó Mubarak, cayó Gaddafi. A raíz de eso, en Siria también la situación interna se fue recalentando, fueron apareciendo los diferentes grupúsculos opositores, se fueron unificando y se lanzaron una guerra civil en contra del gobierno de Al-Assad, con armas de origen misterioso, con ayuda de Al-Qaeda. Se dio la situación curiosa de que los intereses de Al-Qaeda y de los Estados Unidos parecían confluir misteriosamente ahí, pero con mediano éxito. El conflicto era un conflicto con muchos muertos, 100.000 muertos en el último año, pero las fuerzas rebeldes no lograban quebrar el Estado y el ejército, porque siempre en estos procesos lo que sucede es que empiezan a desertar los altos mandos militares, empiezan a pasar de bando y ahí recién empieza a caer el gobierno. Eso no sucedió. ¿Y Estados Unidos qué postura tomó ante este conflicto en Siria?
cuáles fueron sus intereses y cuáles siguen siendo. Sí, es de apoyo abierto a los rebeldes. Más allá de retasearles, les envía ayuda, pero también se las retasea para, digamos, la estrategia de los Estados Unidos es generar un conflicto controlado que no se cargue al gobierno de al-Assad porque en definitiva ellos tampoco confían en los rebeldes. Entonces ellos aparecer como el árbitro en la región y fortalecerse en esa posición, que además es un país aliado de Irán, vecino, y en el cual Rusia tiene intereses geoestratégicos marcados, tiene una base naval ahí, ¿no? ¿Vos creés que Rusia intervino y a modo de aflojar, digamos, esa intervención militar que proponía Estados Unidos para que no se desate un conflicto bélico donde se podría llegar a pensar en una tercera guerra mundial? Sí, la intervención de Rusia fue decisiva, pero ya venían enfrentándose, Rusia apoyando a al-Assad abiertamente durante todo el año pasado. Se iba a producir una reunión diplomática para solucionar el conflicto en Ginebra en agosto. En el medio empezó lo de las armas químicas y ahí Estados Unidos lanzó el ultimátum, dijo que en una semana iban a invadir. No iba a ser una invasión, iba a ser un ataque aéreo focalizado. Para eso necesitaba, buscó la vía de hacerlo a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el cual están Rusia y está China. Cada miembro del Consejo de Seguridad tiene poder de veto, es decir, que se les volvió imposible conseguir el aval para el ataque, que es lo que hablábamos un poco antes, de que hace 10 años Estados Unidos decidía ir hacia un lugar y hace 2 años Rusia y China se abstuvieron en el Consejo de Seguridad cuando fue lo de Libia. Esta vez se opusieron abiertamente. Empezaron su juego propio. ¿Por dónde crees que viene el cambio? ¿Qué es lo que está cambiando para que esto suceda a nivel mundial? ¿Qué es la ficha que se están moviendo? Que vos decís, bueno, ¿por qué Estados Unidos en 2 años ya no puede decidir tan abiertamente? Bueno, como Estados Unidos tiene un dilema que no logra resolver interno, en estos años las demás potencias mundiales fueron abriendo su juego y fueron desplegando su propio juego geopolítico. Y me parece que llegamos al punto en que ya empiezan a insubordinarse, digamos, por así decirlo. Y Rusia, siempre aliada de China, tomó la posta en la reunión del G20, al cual Obama llegó a buscar el apoyo para una invasión y se fue con 0 aliados más de los que había obtenido antes, solamente el apoyo importante de Francia, ni siquiera de Gran Bretaña, que Gran Bretaña lo acompañó en todas las campañas militares desde la Segunda Guerra Mundial. Esta es la primera vez que no. Sí, mismo están las declaraciones del diputado, no sé cómo se llamará en Gran Bretaña, con declaraciones diciendo que las armas vendidas a Siria eran vendidas en parte por Israel, digo. O sea, ahí ves también en el juego geopolítico que Gran Bretaña ya no está apoyando como antes la intervención norteamericana. Sí, claro. El problema es cuando los Estados Unidos empiezan a cambiar su estrategia internacional, hay muchos socios que quedan colgados del pincel. ¿Qué hace Israel si Estados Unidos se va? Hace un momentito mencionabas a Irán, y puede ser que se escondan a través de esta posible intervención en Siria intereses de Estados Unidos en Irán y también en la región de Medio Oriente. ¿Cuál es la geopolítica internacional que juega Estados Unidos en eso? Sí, siempre el objetivo final parece ser Irán. Digamos, es la cultura, la nación más fuerte en el Medio Oriente.
no es un país formado por diferentes tribus de árabes, sino que son el viejo imperio persa, que siempre es entre Israel e Irán, es en donde se dirime el equilibrio en Medio Oriente. Entonces siempre el objetivo final de cualquier intentona o ataque efectivo de los Estados Unidos y de Israel mismo es Irán. ¿Y qué opinión te merece que Hassan Rouhani y Obama tuvieron su primera comunicación telefónica? Algo histórico porque en el 79 que no había comunicaciones entre presidentes de Irán y Obama. ¿Cómo crees que esto juega mismo dentro del mismo país, Irán? Sí, en Irán tiene una fuerte diplomacia y este cambio se venía viendo venir desde el año pasado. Cuando ganó las elecciones Rouhani, ya se sabía, digamos, que íbamos hacia cierta apertura a Occidente, por decirlo de algún modo. En el medio sucedió lo de Libia, lo de Siria, y bueno, como que, digamos, yo creo que Obama, dentro del panorama de los Estados Unidos, no es el más anti-iraní que hay. Dentro del gobierno de Obama, la línea Clinton era más proclive al ataque a Irán y a la alianza estratégica con Israel, y Obama parece estar abandonando eso, y me parece que por eso esta charla se da en ese contexto, en un cambio dentro de Irán, pero también en los Estados Unidos. Sí, también en este cambio que vos mencionabas del Consejo de Seguridad, China y Rusia votando en contra directamente o teniendo una posición contraria a la de Estados Unidos, Argentina también siendo miembro no permanente del Consejo de la Seguridad, y Cristina en la ONU estaba hablando de este doble estándar por el cual se miden estas cosas, y preparamos un informe al respecto. Nosotros habíamos hablado el 6 de agosto de la necesidad de reformular ese Consejo de Seguridad, de que ya no existiera el derecho de veto, que se adoptara, por ejemplo, el sistema que tenemos en los organismos regionales de América, como la UNASUR, donde las decisiones se toman por consenso. ¿Por qué? Cuando se trata de la gestión de resolución de conflictos, si una de las partes que está en el conflicto o que tiene intereses en el conflicto tiene el derecho a veto, este derecho a veto se convierte necesariamente en un obstáculo para la resolución del conflicto. Y muchos mencionaron aquí que el 21 de agosto se produjo la crisis de Siria. En realidad, resulta bastante incomprensible que se hayan dado cuenta que en Siria había una crisis únicamente el día 21, cuando estalló el escándalo de las armas químicas. Siria viene con un enfrentamiento desde hace 2 años y medio. Han muerto más de 150.000 personas. Y el 99,99% de esas personas han muerto por medio de armas convencionales, no armas químicas. ¿Qué diferencia hay entre un muerto por una metralla, por una mina antipersonal, que por un arma química? Tal vez impresione más o menos. Yo también recuerdo el holocausto nuclear en Nagasaki e Hiroshima y las consecuencias de ese uso de esas armas durante muchas generaciones de japoneses. Recuerdo el uso de napalm o fósforo en la guerra de Vietnam, que inmortalizaron aquellas fotografías que recibieron el premio Pulitzer y que eran chicos desnudos, una chica desnuda, lo recuerdo como si fuera hoy, corriendo en un camino y habiendo sido objeto de un bombardeo de napalm. ¡Cuánta irracionalidad! ¡Cuánta injusticia! No hay guerras justas. No hay guerras justas. Solo la paz es justa. Que la paz y la seguridad no son conceptos militares, son conceptos políticos. Hoy tuve una gran satisfacción cuando, escuchando al señor secretario general de Naciones Unidas, mencionaba este concepto que habíamos dado
en el Consejo de Seguridad. La paz y la seguridad no son conceptos militares. Saludamos el hecho de que se haya podido arribar a un acuerdo en la cuestión siria. No andamos condenando el uso de la energía nuclear con fines de guerra y al mismo tiempo desplazamos submarinos nucleares, como nos pasa, por ejemplo, a los argentinos, donde el Reino Unido militariza el Atlántico Sur y envía submarinos nucleares. O sea, no tenemos doble estándar, no somos hipócritas. Bueno, recién escuchamos a Cristina hablando, la verdad que muy bien, muy clara, muy concisa, yendo al hueso. Digo, estas declaraciones en este nuevo mundo que estábamos un poco enmarcando, donde están cambiando un poco los pesos, ¿tiene peso lo que diga Cristina? Sí, claro que tiene. Lo que Cristina está diciendo es que se caen las caretas, digamos, que lo de las armas químicas es una excusa, y irlo a decir al foro internacional, del cual además ella está planteando la reforma cuando habla de el poder de veto, el doble estándar, y propone el modo sudamericano, que es porque en el Consejo de Defensa de la UNASUR las decisiones se toman por consenso. Ella está proponiendo esa nueva modalidad para reformar el organismo internacional más importante, que es la ONU, para reformar la forma de decidir en ese foro. Más allá, digamos, de si sucede o si no, está demostrando que la región sudamericana, porque detrás de esto, cuando habla Cristina, cuando habla Dilma, vienen todos los demás países entroncados, hay un consenso sobre esto, está demostrando que la región en este nuevo ajedrez mundial tiene juego propio y que tiene poder de decisión propia. Efectivamente, podríamos decir que Lula, cuando se creó la UNASUR, dijo que UNASUR iba a mover el tablero de poder del mundo. Podríamos afirmar que efectivamente esto es así. Y después te pregunto, Dilma habló sobre el tema de cómo Estados Unidos, a través de la información y de la informática, investiga a los países y puede sacar mucha información poderosa para su política en la región. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Cómo lo viste? Esto es una muestra de debilidad de Estados Unidos ante el mapa del poder mundial. Vemos que no puede intervenir en Siria, que se hace luz sobre esta investigación. Es una muestra de debilidad política y diplomática, ¿no? La debilidad militar no es la nación más fuerte del mundo, por eso ojo con cómo caiga este gigante, digamos, está demostrando ante la pérdida de legitimidad de su liderazgo, está apostando a las formas más agresivas para perpetuarse en el poder. Por ejemplo, reflotando la Alianza del Pacífico en Sudamérica, cuando hace 10 años que venimos trabajando la integración sudamericana, en 2 o 3 años reflotan la Alianza del Pacífico. La red de espionaje global también, digamos, está perdiendo terreno, pero no va a ceder tan fácilmente el imperio estadounidense, todo lo que ha sabido construir en estos últimos 60 años. Sí, es verdad. Cuando caiga va a hacer mucho ruido y ya está empezando a hacerlo. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Tommy, muchas gracias por venir, la verdad que muy interesante. Gracias a ustedes por dejarnos venir a hablar de estos temas que mucho no se tratan en general. No, la verdad que capaz no tiene la oportunidad de charlar todo el tiempo, así que está bueno charlar un poco de lo que pasa en todo el mundo. Ahora vamos a ir a ver un informe sobre la actividad que estábamos comentando antes, que se realizó acá en Lanús, en el Club 1 de Mayo, de Mujeres al Frente. Ahora vamos a estar con Pucho Brandoni haciendo algunas entrevistas. Nico Canosa también se tiene que ir, así que Nico, gracias por estar acá también. Muchas gracias a vos y a todos los televidentes. Bueno, vamos a ver el informe y ya volvemos con más del Subsuelo de la Patria. Estamos acompañadas por 3 diputadas. La diputada
Alicia Sánchez del partido Miles, la diputada de Lanús, Karina Nazábal, y la diputada de Nuevo Encuentro, Natalia Gradacci. ¿Qué esperamos de este encuentro de mujeres? Bueno, primero te cuento que también estamos con la compañera Laura Berardo, que fue diputada provincial, diputada de mandato cumplido. Juntas estuvimos organizando esta jornada. Es una jornada de mujeres de la tercera sección electoral. Vienen compañeras de todos los distritos. Tenemos muchas expectativas porque lo organizamos con mucha energía, con mucha pasión. La idea es que este encuentro aporte a la organización de las mujeres del Frente para la Victoria de la sección, que sea un espacio de debate, de planificación, de estrategias conjuntas de toda la sección. Y también es un encuentro para poder visibilizar los derechos que recuperamos y los derechos nuevos adquiridos para las mujeres en esta década, y para salir con más fuerza todas juntas a poder defender todos esos derechos y seguir construyendo nuevos derechos para las mujeres. ¿Qué es lo que falta hacer en materias de género? Nosotras venimos a discutir eso, pero a grandes rasgos, ¿qué nos falta? Bueno, tenemos herramientas muy importantes como la ley de prevención de violencia y protección integral de la mujer, que es ley nacional, pero tenemos que trabajar un poco más para que todas las provincias y los municipios se comprometan con recursos para que se pueda realmente efectivizar y que sea concreta la ayuda a las compañeras, porque a veces dan un poco de vueltas. Lo mismo que en las comisarías, falta mucha capacitación, y también seguir avanzando en la concientización nuestra y cambiar la cultura. Entonces todo esto es lo que tenemos que ir trabajando día a día, son capacitación y talleres de nuestras compañeras en los barrios, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que a nosotras somos las encargadas de romper en algunas cosas esta barrera. Siendo el municipio una bandera a los derechos de la mujer y tanto que se ha hecho, ¿qué nos falta en Lanús específicamente? Bueno, siempre falta y para adelante la construcción del cambio cultural, digo, eso es esencial. Intentamos permanentemente sumar recursos a las políticas de género y de diversidad, a las políticas de prevención y promoción de derechos de mujeres, a las políticas de asistencia, tener una asistencia más rápida, poder llegar siempre antes que la violencia sea consumada. Pero por sobre todas las cosas nos parece que lo que queda para adelante y todos los días es la transformación del cambio cultural. Y eso es una batalla que venimos dando desde todos los ámbitos, desde la gestión, con las organizaciones, con los pibes en los colegios, con las mujeres en las instituciones, digo, y es un debate permanente, ¿no? Que es el debate que no debemos perder. En los medios hay todo un desafío, necesitamos que se garantice la implementación de la ley de comunicación nueva que estamos peleando para que ya está votada y que se tiene que garantizar, y esto nos va a ayudar muchísimo a poder reflejar la diversidad de mujeres que componemos hoy la Argentina, poder no que nos estereotipen, fortalecer lo que hoy nos transmite Cristina concretamente, una mujer que se puso al frente de un país y que nos dice a todas las mujeres tenemos que pelear en la política y tenemos que participar en la política. Ese es otro de los ejes esenciales que hoy queremos discutir, intercambiar en este encuentro, las mujeres de la tercera del Frente para la Victoria. Bueno, estamos con Leandro Pucho Brandoni, candidato a concejal por el Frente para la Victoria de Lanús. ¿Cómo estás, Pucho? Bien, muchas gracias por invitarme. La verdad que es un honor estar en esto que es nuevo, ¿no es cierto? Recién veíamos el video del encuentro de las compañeras militantes y te tengo que hacer mención de que se cumplieron 4 años, sí. Ayer viernes, se cumplieron 4 años de la implementación, de la sanción de la ley de medios, ¿no es cierto? De la llamada ley de medios. Entonces, ahí hacía mención Laura Berardo de la situación de este empoderamiento de más voces, más pluralidad. Y entonces, este tipo de programas me parece que tiene que ver con eso. Bueno, gracias. La idea, en parte de eso, nosotros, aparte de hacer este programa de televisión, somos militantes, lo decimos abiertamente, y creemos que todas las personas que quieran comunicar tienen que poder hacerlo y tienen no solo poder acceder, sino también poder comunicar. Y creo que este espacio te lo brinda TV Clip, la verdad, que Daniel nos da una mano gigante y nos deja participar acá en este espacio. Pero bueno, de cara a la actividad, contame un poco qué pasó hoy ahí, qué está pasando inclusive, porque no terminó, ¿no? Y hoy, bueno, igual te lo contaron muy bien ahí en las entrevistas, te lo podrían también contar las compañeras en otro programa,
Pero lo que pasó ahí es un encuentro de mujeres que le dieron ellas en llamar Mujeres al Frente, y tiene que ver con reflejar entre las compañeras, ver, discutir, debatir qué es esto de la década ganada, qué es estos 10 años de expansión de derechos, de conquistar derechos, como por ejemplo yo he visto en el programa, porque he estado muy temprano por la mañana y después estuvimos con algunos compañeros en el cierre. Hemos visto que ellos tenían ejes temáticos, por ejemplo era mujeres y la ley de medios, mujeres y la cuestión de la violencia de género, y ahí es donde nosotros vemos en la década ganada, vemos que se van sancionando leyes que tienen que ver con esta temática. Por ejemplo, esto de la violencia de género. En el 2006 se sancionó esa ley que es la... No, 2009. 2006 es la de niñez. En el 2009 se sancionó la protección integral de las mujeres, ¿no es cierto? De erradicar la violencia de género. Pero el cambio se va dando, viste, culturalmente, es toda una cuestión de proceso. Eso hablaron las compañeras, por una parte. Por otra parte, estuvieron hablando de cómo seguir militando la cuestión de la campaña, que esto es crucial, por más de que sea una cuestión, una elección legislativa de medio tiempo. Nosotros vimos, y ellas se nutrieron en este encuentro, se encontraron mujeres militantes de toda la sección, para ver cómo continuar por lo menos estas últimas 2 semanas de Está campaña. bueno que esto decís de la violencia de género, y hablando de los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación operan sobre la violencia de género, sobre los femicidios, sobre el maltrato a la mujer, sobre asesinato a mujer. Digo, como estaba el padre Wanda Taé, digo, Claro. secuestro de chicas, violencia familiar, digo, la violencia psicológica a través de los medios de comunicación. Y ahí, bien que nombrás al padre de Wanda Tadei, porque él hizo una apertura y después en el cierre fue uno de los primeros que habló, y él enmarcó en dónde estaba, enmarcó que estos 10 años de la década ganada tienen que ver también con la bajada del cuadro de los genocidas por parte de Néstor Kirchner, de ese presidente que fue el fundador de todo esto en el 2003, y fue viendo esos logros por ese lado, que tiene que ver con los derechos humanos, con esa parte de los derechos humanos, para llegar a donde estaban, a un encuentro de compañeras, a un encuentro de mujeres, que se deben debates entre ellas también, porque la situación que se vive entre las mujeres es que hay más espacio para ellas se lo fueron ganando, hay espacio en las listas, no es nada más el cupo femenino, sino veamos la lista de Lanús, que tiene más del 50% de mujeres, no es nada más que la número 3, que Claro. es una compañera, tiene que estar ahí por el cupo, sino que en los diferentes escalones de candidatos a concejal hay mujeres. Eso es muy importante. Sí, ya no es una cuestión de cumplir la ley, sino que ya es parte de la política la mujer integrada completamente. Antes de seguir con la charla, vamos a ir al próximo videíto, informe que preparamos, y seguimos con más del Subsuelo de la Patria. Seguimos acá en este encuentro de las mujeres de la tercera sección electoral. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Luciana Gustavicio, concejal del Frente para la Victoria de Lanús. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Panebianco, soy el coordinador de políticas de género y diversidad sexual del municipio de Lanús. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Ana Moreno, yo soy del Partido Nuevo Encuentro y referente de la militancia en materia de género de Nuevo Encuentro. Desde la mirada de cada uno, ¿a ustedes qué les parece que falta todavía por hacer? Bueno, no me pongas esa cara, digo, falta mucho, obviamente, pero lo más relevante que podemos esperar, digamos, que vemos de acá a futuro, en estos 2 años que nos quedan todavía, en materias de diversidad y de género, ¿no? Digo, mira, primero me parece que es fundamental dejar en claro para qué nos juntamos hoy. Digo, es un encuentro donde nosotros vamos a hacer este planteo. Digo, todo lo que hemos avanzado del 2003 a esta parte, en una primera instancia es esto. ¿A dónde estamos? Todo lo que hemos avanzado, que muchas veces parece poco, digo, pero son muchísimas las acciones, tanto en diversidad, en género, en justicia, en participación política, en derechos, en líneas generales, digo, pero me parece que falta muchísimo. Y este es el planteo que vamos a hacer hoy. Sí tenemos claro cuáles son las cuestiones que faltan, digo, pero también está bueno hacer un replanteo de todo el avance que tuvimos en estos 10 años, ¿no? En esta década ganada en tema de género y diversidad.
Se ha avanzado muchísimo en temas de salud, en temas de educación, en temas de justicia, en temas de derechos sociales, de justicia social. Uno de los grandes avances que todavía hay que dar y que todavía hay que repensar y plantear es el tema de la justicia y el acceso a la justicia de estas mujeres en situaciones de violencia es una de las cosas que hay que plantear. Y también ahora con lo que vos decís me parece importante esto del voto a favor de cara al 27 de octubre, ¿no? Un voto a favor de todas estas políticas que nos incluyen a las mujeres. Sí, justamente como militante, digamos, y los compañeros también son militantes en diferentes espacios, más allá de funcionarios. Me parece que esto que vos bien decías, Andrea, recién, los 2 años que faltan, nosotros apostamos por más de los 2 años, porque las conquistas que logramos en esta década ganada tienen que ver con casi 100 años de lucha en avance de todos esos derechos. Un paso gigante lo ha dado Perón y Evita, por supuesto, y la segunda instancia que vemos que y consideramos que pudimos poner en palabras las conquistas, en palabras y en proyectos nacionales y populares. Entonces, no solo apostar al voto del 27, sino también apostar a seguir profundizando este proyecto. Para mí no es un modelo, sino que es un proyecto, porque un modelo es lo que se copia y un proyecto es lo que se construye en términos colectivos y en términos de identidad. Y nos parece que debemos ir más allá inclusive de este 27 y más allá del 2015, porque si no, como bien decían los compañeros y las compañeras, es retroceder en el tiempo de casi 100 años, digamos. No estamos hablando solamente de esta década ganada que nosotros consideramos en materia de género y diversidad sexual, sino que estamos hablando de una lucha de un siglo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, recién veíamos el informe. Contame un poco más de cómo sucedió la actividad. Y ahí en ese encuentro se dio esta pluralidad de diferentes organizaciones. Ahí en el informe, bueno, habló la compañera Ana Moreno, que es del Frente de Mujeres del Nuevo Encuentro. También estaba la concejal Luciana Gustuvicios, que te va mostrando cuáles son los diferentes roles que toman las mujeres y lo rico del debate. Y ahí el compañero, el coordinador de la Coordinación de Género y Diversidad del municipio de Lanús, que eso es muy importante porque desde el 2007 que existe esa coordinación. Una coordinación que tiene que ver con este nuevo paradigma de entender al género, de entender que no es nada más una dirección de la mujer, sino que tiene una coordinación de género y diversidad. Y ahí se ven las diferentes problemáticas y también la cuestión de la diversidad que tanto nos dio estos 10 años, también con la cuestión del matrimonio igualitario. Y ahí se fueron dando las voces, se dieron comisiones todo el día. Muy importante porque ahí las compañías necesitaron y necesitan todo el tiempo formarse en la cuestión, cuáles son las normas que se fueron sancionando para poder después, en la calle, en la militancia, en el día a día, en el lugar donde las ponga su rol, ellas puedan distribuir esa información. Decir, no, tenés que ir acá, tenés que llamar a este teléfono. Por ese lado, muy rico el informe, muy buena la nota porque se va viendo cómo se fue dando el encuentro. Cómo va cambiando, aparte hay un laburo muy interesante desde la Secretaría de Género del municipio en violencia, sobre todo donde hay muy buen trabajo que en el Ellas Hacen, donde se recibían chicas, donde estaba la Secretaría de Género laburando ahí. La verdad que estuvo muy bueno, ¿no? Digo, me parece que se están tomando políticas en serio a nivel total sobre las mujeres. Y ahí tiene que ver con la inclusión. La inclusión. Ahí el programa nacional Ellas Hacen, lo que te permitió es, aparte de la situación de vulnerabilidad económica, refleja una situación invisibilizada que es la violencia de género. Vos te anotabas ahí y te empoderás, es decir que vas a tener la posibilidad de trabajar, de estudiar. Y bueno, también había una comisión de Ellas Hacen, donde esta coordinación tiene un trabajo crucial ahí, de ver cuál es la situación puntual de la mujer violentada, de esas cuestiones que son muy complejas para hablarlo en un rato. Sí, más vale. Y de cara a la campaña, ¿cómo ves vos, digo, como candidato estas elecciones? ¿Cómo la estás viviendo? Y las elecciones tuvieron 2 momentos, ¿no es cierto? Las PASO son un primer momento que ayuda un montón porque ves cómo viene la cuestión, cómo vienen las propuestas, que en realidad cuando vos sos el oficialismo, cuando vos venís de 10 años de políticas de inclusión, de desarrollo productivo, de desarrollo social, la verdad que vos pedís que continúe, que pedís que te sigan apoyando. Entonces, vos ves cómo va esa comunicación
con el votante, con el ciudadano. Entonces, si hubo alguna cuestión que no se pudo ver, bueno, este nuevo momento de campaña, vemos que tuvimos que salir casa por casa, como lo pidió la compañera Cristina, la conductora de todo ¿Cómo fue esto. ese recibimiento del puerta a puerta? Digo, donde por ahí uno en los medios ve todo el tiempo gente enojada con el gobierno, gente enojada con el militante. ¿Cómo lo reciben al militante, al candidato en las casas? Y cuando, bueno, vos tocas el timbre, vos sos responsable de esa situación, ¿no es cierto? Sí, tocas mamá. el timbre, sale esa persona y vos le ofreces charlar sobre política. Si esa persona nada más sabe de política, ve política, esto quiere decir que se informa de política a través de la televisión, vos le das la oportunidad, le dimos la oportunidad de charlar. Y ahí van saliendo diferentes temas que tienen que ver con la agenda que ya tiene el gobierno. La agenda de seguridad, la agenda de vivienda, las diferentes problemáticas. Y vos ahí ves cómo los medios van operando sobre las personas. Y ese casa por casa nos dio la posibilidad de charlar algunas diferencias que por ahí tenés con ese vecino. Sí, que es importante decirlas, que es importante aclararlas, digo, porque me parece que los candidatos todos saben lo que se hizo y lo que falta por hacer, y un poco también es que sepan que se defiende lo que se hace y lo que falta para hacer, y diferenciarse también de los otros candidatos, digo, como Massa, que mucho vecino lo pegó al kirchnerismo. Digo, ¿cuál es la diferencia con Massa o con los candidatos del masismo? Y lo que uno decía cuando le hablaban de Massa era salir de esa confusión que había sido parte del gobierno, porque todavía estaba esa confusión de si se había ido o no, o qué había hecho en gestión. Entonces, salir a decir, como dijo Cristina en las entrevistas, por lo menos con la entrevista con Real, dijo no, que es opositor al gobierno, que tiene que ver con que él está defendiendo otros intereses y no los intereses que nosotros queremos defender y queremos representar, que son los intereses populares. Es un candidato de los intereses concentrados, del monopolio mediático, ¿no es cierto? Sí, un candidato totalmente defendido, blindado por el monopolio. ¿Y cuál es un poco la propuesta de ustedes de cara acá al futuro? Digo, ¿cuáles las propuestas del Frente para la Victoria acá en adelante? Y el Frente para la Victoria, como se ve en el día a día, gestión. La gestión que tiene que ver con el desarrollo urbano. Por ejemplo, se inauguraron las viviendas del barrio Néstor Kirchner ahí en Vialidad Nacional, en la vieja Vialidad Nacional, enfrente a la Ribera en Villa Jardín. Ahí estuvo Abel Medina, bueno, estuvo el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, estuvo Natalia Gradachi, Karina Nazábal. Estuvieron en esa inauguración. Eso es muy importante, porque tiene que ver con respetar a la justicia. La Corte Suprema de Justicia dijo que había que sanear el riachuelo y la ACUMAR, que es la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, se puso a trabajar junto con los municipios. Y bueno, por ejemplo, inauguramos viviendas el otro día. Y así todo el día, porque no es nada más, es el barrido, es el bacheo. Hay un plan integral de bacheo y todo lo que tiene que ver con las políticas nacionales. Por ejemplo, vos mencionaste el Ellas Hacen hace un minuto y estuvimos por ahí también. En los últimos días estuvo Martín Insaurralde, ¿no? También acá presentando, inaugurando los nuevos patrulleros para el municipio de Lanús. Estuvo acá en un acto y recorriendo la ribera. Claro, ese mismo día, unas horas antes, se estuvo en el municipio de Lanús, en el Playón, junto con Gendarmería, porque ahí, con la cuestión de seguridad, está el operativo Centinela. Eso también es muy importante, donde nosotros avanzamos en algo que los vecinos te piden, vecinos y vecinas te piden. Que seguridad, bueno, se pone en gestión la cuestión del operativo Centinela, donde vemos gendarmes patrullando las calles. Y se entregaron patrulleros para ese operativo. Estuvo también Martín Insaurralde, el candidato del Frente para la Victoria, a diputado nacional, inaugurando, dándole al comando, al jefe de Gendarmería, esos herramientas que son, ¿no es cierto? Sí, creo que aparte está bueno que la gente se entere de esto, porque desde la seguridad Darío Díaz Pérez fue muy criticado hasta de los medios nacionales, digo, no solo el medio regional, sino desde Clarín hubo una gran operación para atacar el problema de la seguridad en Lanús, que creo que es general, es a nivel mundial, y creo que está bueno que la gente lo sepa. Así que me parece que está bueno para cerrar escuchar el testimonio de Wanda Tadei, del padre de Wanda Tadei, que fueron víctimas de todo esto. Y tiene un testimonio muy interesante y una visión muy interesante para escuchar de alguien que lo sufrió en carne propia. Así que, Pucho, te agradezco por venir. No, gracias a ustedes. Muchas gracias y mucha suerte en la campaña. Genial, dale, nos vemos.
Bueno, nos vamos a ver el próximo video y nos vemos en las próximas Subsuelo de la Patria. Un fuerte aplauso para el señor Jorge Tadei. Bueno, me siento muy cómodo participando en este encuentro de mujeres en un día muy especial, porque hoy es 12 de octubre. Durante toda mi vida, o casi toda mi vida, festejábamos el Día de la Raza, festejábamos el 12 de octubre, y era festejar el genocidio de 90 millones de habitantes que tenía nuestra América. No es que ya no festejamos el 12 de octubre. Estamos viviendo otros tiempos, estamos viviendo otros momentos históricos, y que la lucha de todo el pueblo y de todos los pueblos de la patria grande ha hecho posible de que hoy recordemos a los originarios, que hoy recordemos a las víctimas, y también en este recordamiento la lucha de las mujeres que tuvieron por liberarnos en nuestra primera independencia, como Juana Zurduy, por ejemplo, que ahora por suerte se le va a hacer justicia y se va a poner su monumento al lado de donde tiene que estar, y no el de Cristóbal Colón, que usurpaba ese lugar al lado de la casa. Y yo digo que vivimos nuevos aires, que los nuevos aires no son de hoy para mañana. Los procesos históricos son largos, tienen idas y vueltas, pero siempre son hacia adelante. Nosotros, a través de toda la lucha de las mujeres en el siglo XX, se logró la inclusión de la mujer en la sociedad. En el siglo XIX la mujer no tenía derecho a estudiar medicina, por ejemplo. No, pero ya no hablemos de los derechos, derecho a estudiar. Y se le daba como una prebenda que podía llegar a ser maestra. Esa era la concesión que le daba la sociedad machista. Pero esto las mujeres lucharon, y los hombres de buena voluntad también lucharon. Y hemos logrado, y yo creo que una de las culminaciones fue lo que aportó Eva Perón, haciéndose eco de toda esta lucha hasta lograr la propia posibilidad de voto de la mujer y de tener injerencia. Pero en este siglo XX ya la mujer no solo tiene el voto, tenemos presidenta, compañeros, y tenemos presidenta en Argentina, y tenemos presidenta en Brasil, y probablemente tendremos presidenta en Chile. Y no es poca cosa, porque la sensibilidad, no como dijo esta señora de Dualde, que haciendo como que la mujer tiene una sensibilidad especial que no la tienen los hombres, y yo creo que la grandeza que tuvo el general Perón, sin Evita al lado, no sé si hubiera llegado a tener la dimensión que tuvo, porque es la sensibilidad de la mujer. Yo quisiera decirle, con relación a lo que nos tocó pasar a nosotros, que una de la gran deuda que tenemos con la mujer en la Argentina es la lucha por terminar contra la violencia de género, contra la violencia familiar. Tenemos todavía, con todos los avances sociales de la mujer, todavía tenemos una sociedad machista. Una sociedad machista que es producto de miles de años de historia de sociedad machista que tuvimos. Una sociedad que hasta en los códigos civiles negó siempre la participación de la mujer en todo. Y yo creo que esta lucha que se está librando contra la violencia de género, acá tenemos un ejemplo, la ley 24685, que es un avance muy importante, pero que además todos tenemos que luchar para tener buen presupuesto para la ley, para tener a donde las mujeres que van a hacer la denuncia tengan dónde poder ir, en cada municipio, en cada ciudad. Esto lo vamos a conseguir, y yo creo que con esta lucha probablemente mi bisnieto, mi tataranieto va a decir que el
siglo XXI fue el siglo donde se terminó contra la violencia de las mujeres. Muchas gracias.